La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Recientemente hemos visto cómo diversos sectores conformados por funcionarios del actual gobierno y algunos empresarios están dando el respaldo a las diferentes fórmulas presidenciales. En este sentido, cabe la pregunta bajo qué interés estos movimientos están dando su apoyo. Hoy en el estudio me acompañan miembros de estos grupos políticos, de quienes conoceremos las razones que los llevaron a acompañar el proyecto, digamos, de país planteados por el FMLN y cuál será el papel que van a jugar en un posible gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Más adelante, es decir, la próxima semana, vamos a conocer aquellos otros grupos de ciudadanos y de empresarios que están apoyando el resto de fórmulas presidenciales. Hago esta acotación para hacer la exhortación e invitación desde ya a aquellos movimientos que también están dando su respaldo a el resto de candidatos, al doctor Norman Quijano, el Grupo 300 y a otros como también del Movimiento de Unidad. Así es que desde ya pues los invito. Vamos a ver y poner en perspectiva, digamos, el tema de hoy con nuestros invitados. Yo creo, Ernesto, que este es precisamente parte de la costumbre de exclusión que tiene el Partido Arena cuando alguien no está de acuerdo con sus planteamientos. Decir, usted no tiene derecho a hablar, usted mejor guarde silencio. Y esta es parte precisamente de los pensamientos que nos llegó a concluir que la única alternativa de continuar realmente con una política de inclusión es separarnos de esa que es una tendencia. Cuando usted no está de acuerdo, cállese, solo yo puedo hablar. ¿Será que estamos, siendo mayormente vigilados en este periodo en términos de la función pública y el papel mismo que tienen aquellos que ostentan cargos como los de ustedes? No, yo creo que la historia del país es como responsable de esta concepción. En los 90 se tomó el consenso de Washington, que ustedes lo pueden buscar en internet. El consenso de Washington lo que daba era apertura de mercado, globalización, una moneda fuerte, un balance presupuestario sin déficit, en fin, todo eso. Y eso fue lo que se tomó aquí, una apertura de mercado, una globalización saliendo de una guerra, en donde tenés que competir con las transnacionales que vienen y prácticamente la mayoría de industrias cerraron, pues. Nuestro pensamiento es una visión del mundo, ¿verdad? Que nosotros la contrastamos en este momento electoral. Nos reunimos en un grupo social cristiano y dijimos, miren, esto es lo que pensamos sobre el país, esto es lo que creemos que se debe hacerle al país, y se lo presentamos a los diferentes candidatos. Y fue Salvador Sánchez Serén el único que nos dio respuesta. Nosotros consideramos de que el momento que vive el país es un momento muy importante. Hacemos reflexión, hacemos análisis de la realidad, hacemos debate, diferentes formas de discutir la realidad nacional, tanto estructural como coyuntural. Dentro de ese proceso, que es el 5+, nosotros consideramos que era importante manifestarnos frente a un hecho político que venía para este año, en febrero 2, consideramos nosotros de que era importante por la incidencia política que tiene el proceso electoral. Cualquiera puede pensar, esto lo que andan buscando es queriendo asegurar su puesto todavía para el próximo gobierno. La propuesta de Arena era recuperar El Salvador. ¿Eso qué significa? Eso significa regresar a los años de gobierno de Arena. Eso significa regresar al pasado. Eso significa regresar a la manera en la cual la gente entendía el gobierno. Y por el otro lado, el Frente ofrece seguir adelante, ver el futuro. Es interesante que cuando el candidato de Arena regalaba escobas a las mujeres, en la misma semana, el candidato del Frente regalaba computadoras a las familias. O sea, eso nos da una idea clara de lo que se persigue. Las expresiones que tenemos, por ejemplo, solo yo conozco cómo sacar al país de la delincuencia. Estos son frases de autoritarismo, son frases de exclusión. Solo yo puedo, usted no puede, usted me necesita a mí. Por un lado tenemos que Arena está quedando prácticamente solitaria, y no lo digo únicamente por las expresiones que vemos,
sino que estamos viendo precisamente que si las figuras son las mismas de los gobiernos anteriores, si estamos hablando de que él es el único que conoce las respuestas, esto excluye a las grandes organizaciones, a la gran población de este esfuerzo. Y por el otro lado, y yo creo que la composición de esta mesa habla por sí misma, por otro lado, el proyecto de Salvador y Óscar es un proyecto que ha estado incluyendo a más y a más sectores de la población. Los que están en el movimiento no pertenecen al partido FMLN ni son afiliados. Ustedes no pertenecen, sí, obviamente. No. Hay mucha gente de las gremiales. Dentro de los valores económicos hay un indicador que se llama Gini. Gini porque fue el italiano que lo formuló. En ese indicador Gini es el que te está midiendo qué tanto de justicia social tenés y de equidad, en donde uno es sumamente cercano al totalitario, o sea, el valor 1, y 0 es que todos son iguales, ¿verdad? Es mejor no casarse con encuestas, es mejor invitar a que todo el mundo participe, que pueda emitir el sufragio el próximo 2 de febrero y que pueda votar por el candidato que mejor le parezca. Este es un problema real. O sea, este es un problema que se vive no en El Salvador, en el mundo entero. El problema es, para mí, cómo se utiliza esta situación que aflige a una población o a una persona electoralmente. Cuando usted utiliza este fenómeno que afecta el ser de la persona, que ha quitado vidas, etcétera, y lo está utilizando para manipular y meter temor a la población, ese es el problema. El Papa Francisco, en la encíclica El Evangelio del Gozo, él señala claramente y dice, el origen de la violencia social no está más que en dos cosas. Primero, dice él, en el tema de la exclusión social. Y segundo, el tema de la desigualdad. El turismo interno entre turistas y excursionistas generó 106.7 millones de dólares durante el año. Y a la par de eso, los salvadoreños que salen fuera del país, que van a visitar en su mayoría los familiares, gastan antes de salir del país, los que llevan los pupusas, ¿verdad? Los que llevan las medicinas, que allá hay otras medicinas hasta mejores, pero no, llevan las medicinas nuestras porque las piden, ¿verdad? Y llevan cantidad de cosas, ¿verdad? Gastronómicas, otro tipo de artesanías, etcétera. Gastan en el país 33.7 millones de dólares antes de salir. O sea que en total, el turismo le produjo a la economía movilización por 1.032.3 millones de dólares. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que se han movido en la economía y que antes no se movían. En los tiempos de Arena no se movían esos volúmenes. Y el surgimiento de movimientos como los que ustedes representan es el inicio del empoderamiento ciudadano para tomar decisiones y el ejercicio de las nuevas políticas. Ese es el punto, a eso quería llegar. ¿Qué grado de incidencia y de aporte van a tener más allá de lo que puede especularse? Bueno, es importante que tomemos en consideración de que esta sociedad ha avanzado mucho en el planteamiento político y en la conciencia política. Es decir, aquí nos enfrentamos a una sociedad, a una población que, como dice la expresión popular, no se le puede dar ya a tol con el dedo. Aquí cuando vemos este grupo de panelistas que representan a distintos movimientos sociales, es una expresión de eso. La ciudadanía está empoderándose, está ejerciendo su legítimo derecho de ciudadano. ¿O estará siendo utilizada? No, oye, a mí no me va a utilizar nadie. Políticamente siempre los partidos han hecho uso de los movimientos para llegar al poder y posteriormente olvidarse de ellos. Hicimos un entendimiento con el Frente Farabundo Martí, que ellos nos buscaron a nosotros. Y hemos dicho, nosotros sí damos nuestro respaldo bajo una condición, convertirnos en conciencia crítica y en hacer una contraloría social de la gestión. ¿Cómo se puede negar, dice, los beneficios que ha traído consigo un cambio dentro de la política de medicamentos, del tratamiento de medicamentos en el país? El surgimiento de movimientos ciudadanos apoyando candidaturas presidenciales es una expresión del nuevo empoderamiento ciudadano en el país. El año pasado me encontré a un exministro de Salud en una ferretería y él me decía que
ellos estaban conscientes del problema del precio de los medicamentos desde antes. De hecho, la ley tiene 15 años de estar en la Asamblea. Y él me decía que cuando él intentó meterse al tema de los precios, de inmediato recibió una llamada del partido para decirle: ese tema no lo toque. Y ahí paró la iniciativa. Cuando nosotros entendemos que el gobierno tiene que estar al servicio de la población, eso se dice, eso probablemente se ha dicho siempre, pero hacerlo realidad implica desvincular el ejercicio del gobierno de intereses particulares. Y el recuperar El Salvador nos va a llevar a eso otra vez. Hemos vivido una realidad de injusticia plena. Hay exclusión, marginación, explotación, generación de pobreza extrema en extremo y generación de privilegios para un grupo reducido de esta sociedad. Esa es la realidad que hemos tenido. Este gobierno ha invertido en programas sociales importantes que ha permitido de que personas tengan esperanza. Si es que verdaderamente los movimientos ciudadanos afines, en este caso del partido FLN, se forman aparte porque no encuentran espacio adentro del partido. No puedes pensar que una persona que esté en la política o que participe en la sociedad, volvemos a lo que él dijo, si no pensás como yo pienso, mejor cállate. No es eso. O sea, aquí no es de, bueno, si pensás como el frente, ¿por qué no te metas al frente? Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que a ti te simpatiza dentro de tu independencia como ciudadano, que estás participando en un quehacer de la sociedad y en una decisión política, pero no crear un compromiso con un partido político, que es la independencia que cada quien puede sostener. La inmensa mayoría de las personas que estamos en estos movimientos no somos militantes de partidos políticos. Exacto. Eso es importante dejarlo claro, pero tenemos sensibilidad social. ¿Qué es lo más y somos personas democráticas y queremos transformación en esta sociedad. Nosotros estamos haciendo política. El ser humano es el ser político por excelencia. Nosotros, para hacer política, no necesitamos de un partido político. El partido político tiene como finalidad llegar al poder político. Nosotros hacemos incidencia política. Que suba 10 centavos el diésel le afecta más a un transportista que los $18 que le van a cobrar por los 3, 4 furgones. El tema es, ¿y por qué es el enojo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que llevas? Que no quieres que te registres. Yo creo que los 4 pilares del FMLN, que está en el libro de Shafik, que él decía un país fuerte, refiriéndose a que tuviera un protagonismo dentro de la región, un país rico, ¿verdad? Un país justo y un país civilizado. Y eso es lo que ha venido el Frente tratando de hacer. Ahí tenemos el CITRAMS, tenemos un montón de cosas, y también esta justicia social que estamos hablando. Igual, el problema no son los pobres ni los ricos, el problema es que no hay más ricos, hombre. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.